esta hora ya deberían haber terminado el solemne. Ya entiendo que tienen otro. Así que voy a proceder a grabar. Ya se está grabando la primera parte de la clase de abdomen. ¿Ya? El tiempo daría solamente para la primera parte. Espero que esté bien grabado el audio. Al parecer sí. Entonces la clase que corresponde hoy es la clase de tomografía computada de abdomen. La segunda clase me imagino que la dejaré grabada. Todavía les debo la segunda clase que quedó mal grabada. Y la segunda clase de abdomen también la voy a dejar grabada para no atrasarnos, que estamos muy atrasados con esa semana de descanso. Bueno, la parte de protocolo como tal, la primera parte de tórax estaba el protocolo de tórax como tal. La segunda parte, por lo general yo lo hago como refuerzo con anatomía y patología. Demuestro patologías típicas de tomografía computada para tórax, en la segunda parte de abdomen también. eh, Imágenes clásicas o enfermedades clásicas de abdomen en patología. Obviamente estos son algunas muestras de esto, porque abordar todo lo que correspondía a abdomen sería un curso de un semestre completo. Lo mismo aplica para tórax. Estas son selecciones de algunas patologías que las guardo para la segunda parte de las clases. ¿Ya? Así que la segunda parte de tórax se habla sobre patologías a modo general y algunas selecciones de algunas patologías y cuáles son sus patrones radiológicos que se aplica en la primera parte. ¿Ya? Acá la primera parte de abdomen, vamos a hablar un poquito de anatomía general para ubicarnos dónde estamos, qué vamos a ver en el corte de escáner, y algo que ya deben haber visto en anatomía y vamos a abordar el protocolo como tal. En abdomen hay más protocolos, ya tenemos protocolos sin contraste como Pilotac, tenemos protocolos específicos como un protocolo específico para suprarrenales, que tiene algunas consideraciones. Y eso es lo que abordamos en la primera parte. La segunda parte, vamos a ver patologías más en específico, las más clásicas. ¿Ya? Muchas patologías que son de urgencia. Voy a comenzar entonces. Entonces, la tomografía computada de la región abdominopelviana es la técnica de elección en gran parte del estudio de la patología abdominal. Por esto, ofrece alta resolución especial que permite reconstruir con detalle distintos ejes de las imágenes presente en muchos centros con un costo económico relativamente razonable, no es operador dependiente como la ecografía y avance tecnológico han permitido aumento en la rapidez en los tiempos de adquisición. El fuerte en tomografía computada, yo diría que el 70% de los exámenes que hacemos en el día a día son prácticamente exámenes de abdomen. ¿Ya? Así que este es el fuerte de la tomografía computada y yo diría que el protocolo o la serie de protocolos que más se utilizan en el día a día. Por eso las contras, el uso de altas dosis de radiación, lo cual se ha disminuido con los avances en la fabricación de los detectores y en los sistemas de reconstrucción de imágenes que ahorran dosis hoy en día. El uso de medio contraste yodado, hecho que puede estar contraindicado por la comorbilidad del paciente, insuficiencia renal, alergias conocidas, ya lo hemos visto. Indicaciones, hay muchas indicaciones. Acá hay una lista de las más clásicas. Y también una de las que me llega es dolor abdominal, y es simplemente como dolor abdominal.
Por ejemplo, apendicitis, cálculo urinario, que muchas veces este dolor es más localizado. Por ejemplo, una apendicitis en la fosa ilíaca derecha es un clásico dolor de apendicitis. Cálculo urinario, los dolores son más posteriores. Y así. Para masas abdominales o pélvicas, para malformaciones del urinario, que el protocolo específico sería urografía por tomografía computada, un UroTC. Neoplasias malignas o metástasis hepática, caracterización de lesiones focales. Muchas veces pacientes que ya se conoce un cáncer primario, se hace un examen de abdomen y pelvis o abarcando tórax, abdomen y pelvis para la caracterización de este cáncer y si es que hay metástasis a la distancia. Enfermedad difusa hepática como cirrosis, esteatosis, depósito de hierro, así como alteraciones del sistema biliar. Recidiva por resecciones quirúrgicas de tumores, complicaciones postcirugía como abscesos, fibras de linfoceles, enfermedad inflamatoria intestinal y enfermedad infecciosa intestinales, complicaciones a través de la enterografía, que sería un examen específico de abdomen y pelvis. Este tiene una preparación en especial. Malformaciones congénitas conocidas o sospechosas a nivel del abdomen o pélvico. Obstrucción del intestino delgado grueso. Estudio de pólipos y masas tumorales colónicas mediante el uso de colonoscopia TC o colonoscopia virtual. Guía de procedimiento de intervención en las abdominales. Eso lo vamos a ver al final, como técnicas especiales. Planificación y estudio previo. Tratamiento a radioterapia o quimioterapia. Evaluación pretrasplante y posttrasplante de órganos. Ya, este es el clásico que ya lo deben estar viendo desde rayos, desde que empezaron a ver anatomía. Entonces, con fines clínicos, como la descripción del dolor, tumores e incisiones, el abdomen se divide en regiones que se define por las líneas en la superficie abdominal anterior. Son dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Divide el abdomen en las 9 regiones clásicas: hipocondrio, epigastrio, hipocondrio izquierdo, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, hipocondrio y fosa ilíaca izquierda. Entonces, estas dos líneas verticales atraviesan por la mitad de cada arco femoral, es decir, el pliegue de la ingle. Están ubicados entre la sínfisis del pubis y la ilíaca superior. La línea subcostal que pasa por el borde inferior de las costillas, el novelo cartílago costal, y la línea transversa inferior que traza entre los tubérculos de las crestas ilíacas. Entonces, cada uno de estos lugares nos puede indicar algún tipo de dolor, si sabemos que está en el cuadrante superior derecho. Acá hay otro tipo de edición solamente en cuadrante. Podemos asumir que es un dolor debido a algún problema biliar o hepático, en el hepático algún problema en el estómago o páncreas. Y así, dependiendo del lugar donde esté localizado este dolor, ya nos puede orientar un poco nuestro examen. Así que, siguiendo el repaso, entonces en el hipocondrio derecho vamos a encontrar el lóbulo derecho del hígado, vesícula biliar, polo superior del riñón, flexura hepática del colon, glándulas suprarrenales. En la zona epigástrica, el lóbulo izquierdo del hígado, porción pilórica del estómago y el colon transverso. En el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar vaso, cúpula del páncreas, polo superior del riñón izquierdo y flexura esplénica del colon. En el flanco derecho, la región del colon ascendente y parte del duodeno y yeyuno. En el mesogastrio vamos a encontrar la región del epiplón, mesenterio, yeyunio, ileón, y está ubicado en el ombligo. Región del vacío flanco izquierdo, la región del colon descendente. En la fosa ilíaca derecha vamos a encontrar la región del ciego y el apéndice.
ovario derecho de la mujer, cordón espermático derecho del hombre, en el hipogastro. Vamos a encontrar región de la vejiga urinaria, útero de la mujer, y posible acá izquierda vamos a encontrar colon sigmoide y ovario izquierdo de la mujer. El estómago es una dilatación del tubo digestivo con forma de saco de unos 18 centímetros de largo, 7 de ancho, que se encuentra en la parte superior anterior izquierda de la cavidad abdominal. Su función es almacenar y triturar los alimentos. Importante visualizar el estómago. Una de las preparaciones que sí o sí hay que realizar con los pacientes, por lo menos de forma ambulatoria, es el contraste neutro, que sería el agua. ¿Ya? Si no le damos agua al paciente en el momento antes de realizar el examen, el estómago se va a ver replegado, ya se va a ver sin contenido, especialmente porque los pacientes, al hacerse un examen ambulatorio, van a llegar en ayuna. Es muy probable que no va a haber contenido gástrico de alimento y necesitamos llenar el estómago con agua. Para que hay que visualizar las paredes del estómago. Acá con la flechita vemos el engrosamiento de la pared del estómago. Posiblemente puede ser un cáncer gástrico. Si no hubiera tomado agua contraste neutro, estas paredes hubieran sido difíciles de visualizar o pueden haber estado replegadas. ¿Ya? Así que importante, vamos a verlo un poquito más adelante, preparación del paciente para el examen de abdomen y pelvis. Abdomen. Intestino delgado. Es un tubo de unos 2 a 4 centímetros de diámetro, de 6 a 7 metros de largo, que comunica el estómago con el intestino grueso y que se encuentra en la región central inferior de la cavidad abdominal. Su función es finalizar la digestión que se inició en el estómago y absorber o asimilar los nutrientes. El intestino delgado está formado por dos porciones. Primero la primera porción, o duodeno, que tiene unos 25 centímetros de largo, nace en el píloro y describe una trayectoria en forma de C en su región central o calcoleo. ¿Ya? La segunda porción del yeyuno, ilion, que desemboca en el intestino grueso, se encarga de la absorción de vitamina B2 y la absorción de las sales biliares. Protocolo especial para intestino delgado, lo van un poquito más adelante, en un enterotac. ¿Ya? Ahí vamos también una preparación especial, distinta al examen normal, y va a ser visualización específica del intestino delgado. El intestino grueso es un cilindro de unos 5 a 10 centímetros de diámetro y 1,6 a 1,10 metros de largo. Su función es absorber el líquido que se ha generado tras el proceso digestivo y almacenar y evacuar la materia fecal. Está formado por numerosos segmentos abultados o austras. El intestino grueso se distinguen el ciego, el colon, que se divide en colon ascendente, transverso, descendente y sigmoideo, y el recto. El hígado es un órgano sólido ubicado en el abdomen superior, específicamente en el cuadrante superior derecho. Su función es elaborar la bilis, sustancia fundamental para la digestión de las grasas. Tiene otra función importante que es depurar la sangre de sustancias tóxicas y eliminarlas a través de la bilis. El hígado es uno de los principales órganos que yo voy a visualizar o estoy estudiando en abdomen y también uno de los que más patologías puede tener, ¿ya? Patología a nivel funcional, patología a nivel de acumulación de algún metabolito y la mayoría de las metástasis lamentablemente llegan al hígado. Bueno, la anatomía del hígado y la vía biliar se divide funcionalmente en dos partes independientes, derecho e izquierdo. Cada parte tiene su propia irrigación de la arteria de la vena porta, su propio drenaje biliar y venoso. Podemos distinguir una vascularización aferente dada por la vena porta con un 70% del aporte sanguíneo y de la arteria hepática con un 30% de riego sanguíneo. La eferente dada por las venas hepáticas. La arteria hepática proviene de una rama del tubo celíaco
la cual se subdivide en arteria hepática común y arteria hepática propiamente tal, desde el origen de la arteria gastroduodenal hasta la bifurcación de la rama derecha e izquierda. Tienen para repasar. La asignación hepática que se ve bien en escáner, división quirúrgica o de Cournot, sistema de numeración para definir la segmentación hepática, divide el hígado en 8 segmentos independientemente funcionales. Cada segmento tiene su propio flujo vascular, drenaje venoso y drenaje biliar. En el centro de cada segmento hay una rama de la vena porta, la arteria hepática y el conducto biliar. ¿Qué venas podemos ver y nos sirven para asociar nuestra segmentación? La vena hepática derecha, que divide el lóbulo derecho en dos segmentos, el anterior y posterior. La vena hepática media, que divide el hígado en los lóbulos hepáticos derecho e izquierdo. Este plano se extiende desde la vena cava inferior hasta la fosa vesicular. Y la vena hepática izquierda divide el lóbulo izquierdo en una parte medial y una lateral. La vena porta y sus divisiones en derecha e izquierda dividen al hígado en segmentos superior e inferior. Esta división quirúrgica se ve bastante bien en escáner. Esto para que lo repasen, esto lo tienen que haber visto en anatomía y así que lo voy a dar por materia pasada. Pero ahí le dejo el cuadrito para que lo repasen. Vamos a ver hartos exámenes de abdomen y pelvis, así que es fácil diferenciar estas venas. Otro cuadrito, este es el clásico que ya deben haberlo visto. Vamos a entrar en detalle en la anatomía y cómo se ven TAC con las distintas divisiones. ¿Ya? No vamos a entrar en anatomía tampoco en detalle en este caso. Vamos a pasarnos a protocolo. Bueno, la vesícula biliar, ahí se nota clarito. Este es un repaso de la anatomía. Ahí tenemos nuestra vesícula. La vesícula biliar es una víscera hueca pequeña con forma ovoide que tiene un tamaño aproximado entre 5 a 7 centímetros de diámetro mayor. Se conecta al intestino delgado o duodeno por la vía biliar, el conducto cístico y luego por el colédoco. La función de la vesícula es almacenar y concentrar la bilis segregada por el hígado hasta ser requerida por el proceso de digestión. Repaso de anatomía para que ubiquen corte a corte, no se ven corte. Vamos a entrar en detalle. Siempre se puede preguntar, pero cosa que ustedes lo repasen. La diapositiva, vamos a ver otro punto. Es lo que nos interesa. Generalmente el hígado tiene una densidad similar a la del vaso o un poco superior, más o menos 10 unidades Scalfi. Existen situaciones como esteatosis hepática o infiltración grasa. Los vasos hepáticos poseen densidad mayor que el tejido hepático y a su vez la densidad del hígado es menor que la del vaso. El depósito de hierro en el hígado se conoce como hemocromatosis. En este caso, la densidad hepática está aumentada muy por sobre las 70 unidades Hansfield como límite normal, de 100 a 130 unidades Hansfield, y más elevada que la del vaso. Una de las patologías, especialmente en la población chilena hoy en día que nos alimentan mal, va a ser el depósito de grasa en el hígado. ¿Cómo lo evidencio esto? En un hígado normal, fíjense cómo está la densidad, así solamente a nivel visual, no necesitamos un mayor ROI. Comparemos, siempre se compara visualmente, parto comparando en la fase sin contraste, hígado con vaso. Deberían verse muy, muy similares al ojo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la esteatosis hepática? En este caso es bastante evidente, pero también puede ser parcheada con solamente algunas zonas del hígado. Fíjense cómo se ve el vaso, cómo se ve el hígado acá en comparación con el vaso. Como la densidad de la grasa es
menor que el tejido normal, por eso se ve más negro, más eh, con unidades Hansfield menores. Acá estamos hablando de 10 a 20 unidades Hansfield. Eso nos evidencia que este hígado tiene infiltración grasa, ¿ya? Esteatosis hepática. Y también hay una patología como hemocromatosis, acá en la fase sin contraste. Fíjense cómo se ve el hígado en relación al vaso. Este examen no tiene contraste, estamos en la fase sin contraste y es mayor a 70 unidades Hansfield. ¿Ya? En este caso, solamente en la fase sin contraste ya podemos evidenciar los depósitos de grasa, en este caso, y acá de grasa, en esteatosis hepática, ponemos cromatosis de hierro en el hígado. Otro punto a observar en el examen de abdomen y pelvis es la grasa abdominal. ¿Ya? ¿Cómo debería verse la grasa abdominal? Debería verse así, homogénea, negrita. Si la grasa se ve así, estamos bien. Pero en su aspecto normal debería tener una densidad de menos 150 unidades Hansfield, que debería ver oscura o negra. Y en el caso de alteración por alguna enfermedad inflamatoria, la grasa se altera y aumenta su unidad Hansfield. Se ve reflejada la densidad más aumentada y la grasa se ve de color gris y vulgarmente se dice grasa sucia. También le llamamos como reacción de la grasa frente a alguna patología. Entonces, en algún caso cuadro inflamatorio, algún caso pancreatitis, algún caso de una diverticulitis infectada, ¿sí? La grasa, si se fijan, ya no se ve negra en la imagen en mi ventana de abdomen, sino que ya se empieza a ver un poco más gris. Ya esto ya no está evidenciando algún tipo de patología inflamatoria, ¿ya? Reacción de la grasa o grasa sucia. Signo a tener en cuenta. El uso de contraste oral. El tubo digestivo, para poder observarlo, debe estar distendido. Puede ser con agua o con agua combinada con medio contraste oral. Sin embargo, se observa que el agua distiende mejor el intestino, no genera artefactos sobre las paredes intestinales, por lo tanto, es más clara la visión tanto del lumen, la pared intestinal y estructuras vasculares. ¿Ya? Ven cómo esté el intestino, si el paciente no hubiera tenido preparación con agua, la verdad es que no se vería bien las paredes del intestino, no estaría distendido. ¿Ya? El examen pierde calidad, de bien preparado el paciente. En algunos centros también me tocó ver que hacen preparación con contraste oral, muchas veces con patología más específica, como una diverticulitis, diverticulosis, eh, algún cáncer oral. Pero la verdad es que, por lo menos desde mi opinión, no se ve visualmente bien. Puede generar artefactos por el medio contraste, endurecimiento del haz. Y bueno, queda a gusto del radiólogo del centro clínico donde estén trabajando. La verdad es que ya no he visto hace mucho tiempo que lo preparen de contraste oral, pero les puede llegar el caso. Para ciertas patologías es bastante conveniente, pero para otras disminuye un poco la calidad del examen. En líneas generales, un examen de tomografía computada abdominal incluye imágenes axiales de la cúpula diafragmática hasta el margen superior de la cresta. El examen habitual es, en cambio, el TC de abdomen y pelvis, que incluye desde la cúpula diafragmática hasta la sínfisis púbica. ¿Ya? Entender entonces como el examen abdominal. eh, este examen, por ejemplo, cuando se pide TC abdominal es porque es muy específico o ya se sospecha de una lesión eh, específica, por ejemplo, de hígado, ya hay estudios previos, solamente se quiere controlar algún nódulo en el hígado, quiero hacer un estudio específico de las suprarrenales, no necesito, incluso puedo acotar más el examen, más el margen si quiero estudiar solamente suprarrenales, y así. Yo sé específicamente qué quiero estudiar. Por lo general son estudios de hígado.
estudio y ya tiene estudios previos y quiero seguir estudiando el hígado. El examen más generalista, especialmente cuando viene simplemente por dolor abdominal, va a ser el examen de abdomen y pelvis. Ya me voy a extenderse. En este corto la cresta ilíaca, en el abdomen, y en el abdomen y pelvis hasta la sínfisis púbica. ¿Ya? Es de los más frecuentes y certeros para una acción rápida de una patología de abdomen agudo de urgencia. Siempre es necesario valorar el problema clínico revisando la historia clínica y todos los exámenes anteriores relevantes para. Entonces, en el TC de abdomen y pelvis, podemos utilizar una ventana de 300 a 400 unidades Hansfield y un nivel de ventana de 40 a 50 unidades Hansfield. El nivel aproximadamente es un nivel aproximado, ¿ya? Acuérdense que el rango de los órganos intraabdominales está entre 0 y 100. El algoritmo va a ser el estándar. Si queremos revisar el hígado de forma puntual, podemos estrechar la ventana de manera de poder aumentar el contraste y determinar si existen lesiones que tengan una densidad distinta del parénquima hepático. Esto es la fase sin contraste. Cuando queremos observar aire libre intraperitoneal, que puede pasar, podemos utilizar valores de 1500 y un nivel de 500 unidades. ¿Ya? La ventana para observar las partes óseas es una ventana amplia cercana a los 1500 y 500 unidades Hz. Entre las decisiones que se deben tomarse para individualizar la exploración, el medio de contraste, vía de administración y método, áreas a explorar, evaluar las fases necesarias, ojo con este punto, y las reconstrucciones. ¿Cuál es la preparación del paciente? Esto más bien estándar, puede cambiar dependiendo del caso. Considerar ayuno de 6 horas antes del examen, por lo menos alimentos sólidos, así que podría tomar líquido, un té, algo así puede. Investigar factores que requieran solicitud de creatinina en caso de ser necesario, asimismo factores que requieran premedicación. Ya conocemos que se realiza una encuesta, pacientes, por lo menos en el centro clínico donde yo trabajo, sobre 60 años tienen que dar el examen de creatinina, o pacientes con enfermedades crónicas también deben tener el examen de creatinina. Ya, también se le pregunta si fue alérgico al medio contact anteriormente. Y esto depende del protocolo del centro clínico, pero ya tenemos algunos lineamientos generales y ya lo vimos en medio contact. Requerimientos también, el paciente debe llegar antes, una hora antes del examen, y debe tomarse 1 litro de agua. Muchas veces para acelerar esto, el paciente puede desde la casa estar tomando el litro de agua y una vez que llega al centro clínico se realiza el examen. ¿Ya? Debe ser colocada la vía endovenosa en un brazo o vía periférica, catéter 18 a 22 según protocolo. El estándar casi siempre es un 20G. ¿Ya? Una vez que la preparación previa fue tomar 1 litro de agua, pero el agua en el estómago no dura mucho tiempo. Ya dependiendo del paciente, puede que mientras se pasó a cambiar de ropa, mientras instalé la vía y mientras le expliqué el examen al paciente, el agua del estómago ya bajó al intestino. Por tanto, antes de empezar el examen, una vez que ya está acostadito, ya le instalé la vía, ya le expliqué el examen, dar 500 cc aproximadamente de agua o un par de vasos de agua previo al examen. ¿Ya? ¿Esto para qué? Para llenar el estómago. En los pacientes con obstrucción intestinal o alguna patología de urgencia que requiera cirugía inmediata, el agua no indica. Así que en estos casos, los pacientes que viven de urgencia no es necesario este protocolo. Dar instrucciones al paciente de respiración y de medio de contraste. ¿A qué se refiere eso? Estos exámenes son con apnea, pero previamente debo explicarle al paciente cómo realizar la apnea, explicarle que van a ser varias fases, explicarle que va a entrar y salir varias veces el examen, confortar al paciente, explicarle también que
el medio contraste, una vez que ingrese, ya conocemos lo que puede pasar habitualmente con el medio contraste, paciente de calor, una vez que recorre el bolo de contraste del cuerpo, este calor va a recorrer desde el brazo, el tórax, el cuello, puede llegar a la vejiga, puede tener esta sensación de orinar cuando comience el examen, puede tener un poco de dolor en el sitio de la punción, dependiendo de la vía que pusimos o la fragilidad capilar del paciente, un sabor raro en la boca también, comentan los pacientes. Hay que darle explicaciones todo al paciente. Es que una vez que ingresa al medio contraste, nuestro estado será aproximadamente a los 30 segundos. Si el paciente se pone nervioso, puede que no cumpla con la instrucción de respiración, o se mueva muy inquieto, o se desespere, y eso puede perjudicar a nuestro examen. ¿Ya? Lo ideal es poner una sola vez contraste, no perder esta fase por un malentendido. Bueno, ya hablé un poquito de las indicaciones más comunes. Infecciones como apendicitis, diverticulitis, nefritis, abscesos y otras. Procesos inflamatorios como pancreatitis, cirrosis hepática y otras enfermedades. Enfermedades inflamatorias intestinales, cáncer de colon, hígado, páncreas, estómago, riñones, linfoma, entre otros. Litiasis en riñón, uréter o vejiga, aneurisma de la aorta abdominal y otras enfermedades de los vasos como estenosis. También se puede realizar para identificar lesiones internas por traumatismo, algún tipo de lesión en el hígado, algún vaso roto. Planificar o valorar los resultados de la cirugía, valorar la respuesta de los tratamientos del cáncer, como quimio, radioterapia, servir de guía para la realización de biopsias, tratamientos invasivos como drenaje de colecciones o ablaciones de tumores. Así que, los protocolos de abdomen y pelvis son abdomen como tal, pero vimos que son estudios más específicos por la mayoría de los casos enfocados solamente al hígado. Abdomen y pelvis son ya más generalistas cuando hay un dolor abdominal inespecífico. Pielotac, cuando hay sospecha de alguna enfermedad al sistema urinario, específicamente litiasis renal. Este examen es 5T. Urotac, también focalizado al sistema renoureteral, al sistema urinario. Este es con contraste y vamos a tener algunas particularidades, ya que vamos a hacer mirar un poquito más al paciente para que elimine este contraste a vía renal, los uréteres estén llenos de contraste y este contraste también llegue a la vejiga. Necesitamos en este caso específico estos dos, por ejemplo, vejiga llena. Ay, me cuesta escribir con mouse. Estudio de glándulas eh, suprarrenales. Esto también está enfocado en el abdomen y va a haber un protocolo específico que lo vamos a ver un poquito más adelante. La posición del paciente de cúbito supino primero, brazos elevados por encima de la cabeza y centraje en sifoides. El scout abdomen, entonces estamos hablando alrededor de unos 400 milímetros en abdomen, para abdomen y pelvis 550 milímetros. Bueno, esto va a depender de la extensión del paciente, más alto obviamente vamos a dar a distancia. Frontal o frontal y lateral en apnea inspiratoria. ¿Ya? Va a ser 120 kilovolts, que es el estándar, 350 miliamperes, límite de dosis, pero va a ser con modulación de dosis. Así que ahí el equipo está pensando en el momento y eligiendo si sube o baja el miliamper. El pitch va a ser 0,1, dependiendo del equipo. Los límites de adquisición va a ser en abdomen, desde el apéndice sifoide hasta la cresta ilíaca. Acá por apéndice sifoide sí o sí debo ver las cúpulas diafragmáticas, no puedo cortar nada de hígado.
En el TCA abdomen y pelvis, el mismo límite superior, pero el límite inferior va a ser sínfisis púbica. El contraste yodado endovenoso va a ser de 60 a 80 según de la fase portal. En abdomen y pelvis sí o sí siempre va a fase portal. Lo que podemos obviar son las otras fases. La cantidad va a ser de 100 a 125 ml de contraste según peso. ¿Por qué 100 a 125? La verdad es que con esto es suficiente. Esto claramente según peso, pero por lo general el frasquito de medio contraste viene en unidades de 100 ml. Así que para fines prácticos, la mayoría de los casos vamos a usar 100 ml. El flujo se considera que de 3 a 3,5 ya es un flujo, no es ni alto ni bajo, es un flujo estándar y con eso es suficiente. El algoritmo va a ser este en todas las fases: arterial, portal y eliminación, si tiene estas tres fases con contraste, estas fases con contraste, y la fase sin contraste también está incluida. Así que por fase vamos a entender estas cuatro, las que sí o sí debe estar en abdomen y pelvis, sin contraste y portal. Arterial y eliminación se podrían obviar dependiendo del caso. La matriz de 512, el FOB de 36 centímetros, la adquisición de 2 cada 1 milímetro. Como para visualizar estructuras pequeñas, yo quiero ver un cálculo muy pequeñito en un pelotazo, uso un corte más fino de 1 milímetro cada 0,8. Las reformaciones se ven bien bonitas con grosores de 5 milímetros de los tres planos. Se debe utilizar el menor número posible de fases para llegar al diagnóstico. Prioritariamente los exámenes de abdomen y pelvis son en fase sin contraste y portal. Por lo general se realiza la fase sin contraste en la zona hepatorrenal y la fase contrastada. La fase portal incluye desde las cúpulas hasta la sínfisis púbica en el TCA abdomen y pelvis. Reducir la exposición en los niños. En ello la mayoría de las dudas clínicas se debe resolver con una sola adquisición, que por lo general la fase portal, pero esto lo tienen que hablar con el radiólogo con el que estén trabajando. La verdad es que en el centro clínico la mayoría de los casos en niños, que por lo general vienen por una duda de apendicitis, basta con la fase portal. Además de las imágenes axiales, las imágenes coronales, sagitales, curvas o oblicuas pueden contribuir a mejorar el diagnóstico y responder a interrogantes clínicas específicas y ayudar, por ejemplo, a la programación de una determinada técnica quirúrgica. Las fases. El tiempo de delay de la administración del medio contraste iodado. La fase arterial es de los 25 a 30 segundos. Una vez inicia la inyección de medio contraste, a los 80 a 90 segundos es la fase portal. Por lo general lo tiramos un poquito antes. Y la fase tardía es de los 3 minutos en adelante. Con un caudal de inyección, que es el clásico de 3 a 3,5 ml por segundo. Entonces la fase arterial a los 25 a 35 segundos. La portovenosa, acá le puse un rango más alto, pero entre 60 a 70 segundos. Preferimos que quede un poquito más arterial de lo normal. Si se fijan, ahí está la aorta un poquito más contrastada que el resto. Y la fase tardía, fíjense cómo está el contraste, bastante más disminuido. Si viéramos los riñones, está la mayoría del contraste concentrado ya en los riñones. Es de superior a los 3 minutos, se entiende entre los 7 a 10 minutos. La fase sin contraste, entonces, tomando como referencia el hígado, permite evaluar la anatomía básica, caracterizar lesiones según un valor de densidad previo antes de la administración del medio contraste y evaluar el grado de densidad de estructuras patológicas en el hígado, por ejemplo, calcificaciones, hemorragias, hipodensidades, infiltración grasa. La densidad del hígado normal con atención homogénea es de 40 a 70 unidades Hansfield sin contraste.
La densidad del parénquima hepático normal, sin contraste, habitualmente superior a los vasos intrahepáticos de 7 a 8 unidades Hansfield, mayor que la del parénquima esplénico. ¿Ya? Acá se ven los vasos intraesplénicos, algunas de las venas, y el hígado es mayor a la densidad de los vasos. Acá cuando hay depósito de grasa, entonces, en la esteatosis hepática, se ve como el hígado es, su unidad de Hansfield es menor ahora que de los vasos circundantes. Y si se compara con el vaso, hay una gran diferencia. La fase arterial. La arterial tardía, vamos a entenderlo como arterial durante toda esta clase. ¿Ya? Pero se habla de arterial tardía porque se obtiene entre los 25 y 30 segundos de iniciar la inyección del medio contraste endovenoso. Que va a entender como por arterial pura cuando lo veamos un poquito más adelante en una clase especial dedicada solamente a eso para el estudio en geográfico. Pero para el estudio en geográfico, como arterial pura, necesito tener otras consideraciones, ¿ya? Y son otros tiempos y van a depender del paciente. Esto de forma más generalista, entonces la fase arterial tiene la pelvis de 25 a 30 segundos. ¿Ya? La fase arterial pura, el angiotensina, se resalta las arterias hepáticas entre los 15 a 20 segundos y eso totalmente dependiente del paciente, una vez iniciada la inyección de medio contraste y con sensor de bolo. ¿Ya? Se realizan los vasos arteriales y permite identificar la arteria hepática bien contrastada y sus ramas segmentarias. Se permite demostrar la presencia de vasos arteriales en el caso de las estructuras vasculares lineales, por ejemplo el cáncer hepatocelular, o fuerte realce en la hiperplasia nodular focal y realce en las meses hipervasculares. En esta fase el parénquima puede realzar. Por lo general siempre está un poquito más pasado de lo normal, así que el parénquima ya está tomando control. Acá hay un ejemplo de evaluación por TC del abdomen en un paciente hombre de 65 años, obtenida durante la fase de realce arterial en A, arterial tardía en B, y existe una masa hipervascular en el lóbulo izquierdo del hígado que tiene un aumento realce durante la fase arterial tardía de la administración del contraste. La masa es hiperdensa y muestra una cápsula hiperdensa en las imágenes tardías ortovenosas. Fíjense cómo es una imagen arterial pura. En este caso el paciente tomó agua con medio contraste. Ya nos puede molestar esta agua con medio contraste la preparación previa, por eso no me gusta cuando toman medio contraste oral. Se ve claramente solamente la aorta y el resto de los vasos, la verdad es que no se aprecia. Una arterial más tardía, esta de 20 a 30 segundos. Hay mucho más contraste, hay contraste en las venas y hay una lesión que claramente se caracteriza por esta fase arterial tardía. Entonces en el protocolo de abdomen y pelvis vamos a entender esta como arterial a esta fase arterial tardía desde ahora. La fase portal o portovenosa se obtiene a los 70 a 80 segundos de iniciar la inyección de medio contraste venoso. Se observa máximo contraste hepático o la doble irrigación de la glándula. Es el umbral de la captación parenquimatosa. Se contrasta la vena porta, vena cava inferior, vesícula y vías biliares, por lo que es un estudio siempre debe incluir esta fase. Se identifica enfermedad hepática focal o difusa y demuestra las lesiones como metástasis hipovasculares. Y la fase tardía se obtiene a los 3 minutos o más, según la patología. Si bien anatómicamente no existe gran diferenciación entre el parénquima y las estructuras vasculares, es útil al momento de diferenciar ciertas patologías, por ejemplo, el caso de los hemangiomas hepáticos. En A, la fase portal
La flecha blanca muestra un hemangioma en la fase portal con realce de contraste endovenoso periférico. ¿Ya? El hemangioma, una red de vasos hipervascularizados, pero eh, al ser muchos vasos que están interconectados, le cuesta al contraste llenarse, ¿ya? Tiene mayor impedimento para llenarse de contraste. Realza periféricamente, pero el cero no, en la fase portal. Pero si lo dejo esperar un poquito, como en la fase arterial, vemos que el contraste finalmente sí toma toda la lesión, aunque demoró más. ¿Ya? Esa sería la fase de eliminación clásico de un hemangioma hepático. El Pirotac, estudio de preferencia para identificar litiasis, urolitiasis en especial, tiene una sensibilidad del 96 al 100% y una especificidad del 95 al 100%. Se realiza sin contraste oral, intravenoso de riñones, vías urinarias y vejiga, pero requiere vejiga extendida. El paciente debe ingerir agua de 1 a 2 litros previos al examen y en su defecto administrar vía endovenoso suero fisiológico. ¿Ya? Entonces, una de las características que debe tener es que el paciente debe tener ganas de orinar. ¿Ya? Eso ya nos asegura que su vejiga está extendida. En caso de pacientes con sonda urinaria, esta va a tener que ser pinzada de 60 a 90 minutos antes de la tomografía, siempre y cuando el médico tratante la autorice. Y en caso de pacientes que no pueden ingerir líquidos, como los hospitalizados, puede administrarse suero salino endovenoso, según la autorización médica, claro, para que llene la vejiga. Pacientes del servicio de urgencia, puede realizarse el ATC sin llene previo vesical y visualizar el lumen vesical, solo con orina residual que posea, si hay acuerdo entre radiólogos y médicos del servicio de urgencia en cada centro. Así que lo único que tienen permitido no llegar con la vejiga llena son los pacientes de urgencia. Pero si puede, la idea es que aguante. El protocolo Pilotac, similar al de abdominopelvis, paciente en decúbito supino, pies primero, brazos elevados por encima de la cabeza y centraje en cifoide. El scout de 500 milímetros, como de abdominopelvis, frontal o frontal lateral, en apnea inspiratoria, y el clásico 120 kV con 350 y modulación de dosis. El pitch cercano a 1, dependiendo del equipo, y los límites de adquisición son el polo superior del riñón y sífilis púbica. ¿Ya? Acá puede estar un poquito de hígado. Ya sabemos dónde están los riñones, están un poquito más abajo del hígado, así que no es necesario tanto cortar completamente el hígado. ¿Ya? El pitch va a ser cercano a 1 dependiendo del equipo. Ya lo había. El protocolo va a estar con un algoritmo estándar, matriz de 512 y FOV de 36. La adquisición de 2 cada 1 milímetro. Esto es bastante fino, si se considera el caso del equipo, lo más fino posible. Y las reformaciones van a ser ahora de 3,3 en cada plano. También se pueden hacer reconstrucciones curvas siguiendo el paso del ureter. Acá el ejemplo de abajo es una reconstrucción curva. Se ve desde el riñón hasta el ureter, llegando a la vejiga y todo derecho. Es importante, el paciente debe tener deseo de orinar para asegurar una correcta extensión de la vía urinaria y su correcta evaluación. Si el cálculo es mayor que la luz uretal, en milímetros, provoca una distensión excesiva de este conducto. En caso de que el cálculo se encuentre en la unión uretero-vesical, es necesario realizar una adquisición en prono solamente de la vejiga. Hay un cálculo bien grosero y que cayó en la vejiga, ya de haber atravesado toda la vejiga con harto dolor. Pero hay cálculos más chiquititos que apenas se visualizan. Si el paciente no hubiera tenido vejiga, la verdad es que yo no hubiera logrado entender que ese cálculo chiquitito está en la vejiga. Ese cálculo chiquitito muchas veces quedan atrapados entre el uréter y la vejiga, en la unión uretero-vesical. ¿Cómo sé si el cálculo está atrapado en la unión o ya está dentro de la vejiga? Tengo que ubicar al paciente en prono
y realizar el examen o corte solamente en la vejiga. Si el cálculo cae, significa que el cálculo sí salió de la unión ureterovesical y por gravedad va a estar en esta pared, la pared anterior. Si el cálculo está en la unión aún, va a quedar atrapado entonces a nivel superior. No va a caer. ¿Ya? ¿Se entiende? Así que ojo, siempre revisar el examen de pilotaje. Siempre hay que revisar la vejiga. No se me puede pasar un cálculo en la unión uterovesical sin ponerlo prono. El protocolo de Eurotac. Este protocolo se utilizará únicamente si el examen viene solicitado como tal, ya que un escáner de abdomen y pelvis convencional generalmente es suficiente para la evaluación de la vía urinaria. La preparación debe ser agua antes del examen, 500 ml de agua, una hora antes del examen, a 400 ml inmediato antes del TC, va a ser igual que el abdomen y pelvis, contener orina, de tal manera que el examen sea realizado con la vejiga llena. La posición del paciente va a ser en decúbito supino con pez primero, brazos elevados por encima de la cabeza y centraje en sifoides. El scout de 550, frontal lateral con apnea inspiratoria. La técnica es 120 con 150 mA, pero y modulación de dosis. El pitch cercano. Los límites de adquisición son sin contraste de glándulas suprarrenales, ínfisis púbica, solo debe abarcar riñones y sistema urinario. El arterial, desde hígado hasta riñones. El portal, cúpula diafragmática, sínfisis púbica. Y la tardía desde el polo renal superior a sínfisis púbica. Recuerden que mi estudio está focalizado para vía urinaria. El contraste iodado va a ser un delay arterial de 25 a 30 segundos, portal de 60 a 80 segundos. La fase de eliminación en este caso tiene que ser más larga de ojalá 15, puede ser entre los 10 a 15 minutos. Es bastante superior al protocolo normal. ¿Ya? Esa es otra consideración para Eurotrack. La cantidad va a ser de contraste de 100 a 125 ml según el peso y el flujo normal de 3 a 3,5 ml segundo. Esto va a tener reconstrucción en los tres planos, más reconstrucción 3D de eliminación. Original. Esta es la última imagen. Vemos una reconstrucción 3D, se ve bien bonita de los riñones, la vía urinaria y la vejiga. ¿Ya? Por eso es importante esperar estos 15 minutos para que mi vejiga esté lo más llena posible de medio contraste. Muchas veces a estos pacientes, una vez que se terminó la fase arterial y portal, para que esperen estos 15 minutos, se puede hacer que se siente en la camilla o incluso bajar de la camilla y que camine un poco. ¿Ya? Esto me ayuda un poquito para que por gravedad el medio contraste llegue a la vejiga y quede bien homogéneo. Los diagnósticos de referencia son para tumor de uretelio de vejiga, hematuria en estudio, cistitis hemorrágica, realizar fase arterial hasta sínfisis púbica, tumor vesical. En aquellos casos en que el examen sea solicitado como TAC de abdomen y pelvis, el diagnóstico de referencia de tumor de vejiga, realizar protocolo de Eurotrack. Así que muchas veces nos puede llegar TAC de abdomen y pelvis, pero con un diagnóstico de vía urinaria, así que en esos casos se hace el protocolo Eurotrack. Tiene algunas consideraciones como estos 15 minutos y corte específico a la patología a estudiar. El protocolo de glándulas suprarrenales es un protocolo especial abdominal de cúpula diafragmática hasta cresta ilíaca, a menos que venga solicitado con pelvis. A veces lo solicitan también ahí con pelvis, pero es como un estudio prácticamente de abdomen. La consideración es realizar un estudio tardío a los 15 minutos exactos para el cálculo de lavado washout. ¿A qué se refiere eso? El diagnóstico de referencia, lesión suprarrenal o de origen indeterminado, carcinoma, feocromocitoma o un hallazgo incidencial.
Vamos a ver con mayor detalle el protocolo de suprarrenales, en patologías suprarrenales, y voy a señalar algunos cálculos para ver si alguna lesión de las suprarrenales es o no, tiene probabilidad o no de ser maligna. Así que todo eso va a quedar en la parte 2 de abdomen y pelvis y vía urinaria. Ya. Saludo a los que se quedaron y que les vaya bien en su solemne vida. Ya, por la una, que estén bien. Ya terminamos justito. Tienen que en el laboratorio a las 3.